en la dice bendecimos, es la comunión de la sangre de Cristo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus pies. Señor, yo soy ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Hoy, martes 7 de abril, martes santo, así que dándole la bienvenida a ustedes a nuestro programa. Vamos a colocarnos en la presencia de nuestro Padre Celestial, del Todopoderoso, el Altísimo, para dar inicio a nuestro programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Concédenos, Dios Todopoderoso y Eterno, realizar de tal manera los misterios de la pasión del Señor que podamos alcanzar tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mi saludo muy especial para Támeres Tata, ella es de Brasil. El Señor la bendiga. También un saludo muy especial para Carlos Alirio León Santos. Él creo que vive en Bucaramanga o en Charalá. Bueno, un saludo muy especial para él también. Que el Señor derrame su bendición sobre cada uno de ustedes y todos los demás que me verán y me estarán viendo a partir de ese momento en esta transmisión en vivo de este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a dar inicio a la lectura de la Palabra de Dios que la Iglesia nos regala para este día. La primera lectura está tomada del libro de Isaías, en el capítulo 49, versículos del 1 al 6. También dice Támeres que Dios le bendiga. Para usted también Dios te bendiga. Entonces, del libro de Isaías, capítulo 49, versículo del 1 al 6. Escúchenme, países del mar, presten atención, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde antes de nacer. Ya en el seno materno pronunció mi nombre. Hizo de mis palabras una espada afilada. Me amparó a la sombra de su mano. Me convirtió en flecha puntiaguda. Me guardó como guarda sus flechas el guerrero. Me dijo: tú eres mi siervo Israel, por medio de ti revelaré mi gloria. Yo pensaba que eran vanos mis trabajos, que había gastado mi fuerza inútilmente y sin razón. Pero en realidad el Señor me hacía justicia y mi recompensa estaba en las manos de mi Dios. El Señor me juzgó digno de este honor. Mi Dios se convirtió en mi fortaleza. El Señor que me formó desde el seno para ser su siervo, para hacer que vuelva a Él el pueblo de Jacob, que Israel se reúna frente a Él, dice ahora: no basta con que seas mi siervo para restaurar las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Te haré luz de las naciones, para llevar mi salvación hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos unimos al Salmo 70, respondiendo: narraré tu victoria, tuya entera. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo, inclina mi oído a tus y sálvame. Narraré tu victoria, tuya entera. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve.
porque mi peña y mi alcázar eres tú, Dios mío, líbrame de la mano perversa. Narraré tu victoria, tuya entera. Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza. Señor, desde mi juventud, en el vientre materno ya me probaba en ti, en el seno me sostenía. Narraré tu victoria, tuya entera. Mi boca contará tu auxilio y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Narraré tu victoria, tuya entera. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Durante la última cena, Jesús se conmovió profundamente y afirmó con claridad: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos empezaron a mirarse unos a otros sin lograr entender a quién se refería. Uno de ellos, el que Jesús amaba tanto, estaba comiendo al lado de Jesús en el lugar de preferencia. Entonces Simón Pedro le hizo señas de que averiguara a quién se refería. El discípulo se recostó entonces en el pecho de Jesús y le dijo: Señor, ¿quién es? Jesús le respondió: al que yo le dé el bocado después de mojarlo, ese es. Mojó pues un bocado y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo: lo que tienes que hacerlo, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban comiendo entendió por qué le dijo esto. Algunos pensaban que como Judas era el que tenía la bolsa del dinero, Jesús le había dicho que comprara lo necesario para la fiesta de la Pascua o que diera algo a los pobres. Cuando Judas recibió el bocado, salió. Era de noche. Y cuando Judas salió, dijo Jesús: ya ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios en él. Y puesto que Dios ha sido glorificado en él, él será glorificado en Dios, y esto muy pronto. Hijitos, voy a estar poco tiempo con ustedes. Me buscarán, pero les repito ahora lo que ya había dicho a los judíos: a donde yo voy, no podrán ir ustedes. Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿estás dispuesto a dar tu vida por mí? Te aseguro que antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, ya hemos escuchado la lectura de la palabra de Dios que la iglesia nos regala para hoy, la liturgia, en este martes santo. Ya estamos cada día aproximándonos cada vez más a la fiesta pascual, a la fiesta de todos nosotros los cristianos, donde Cristo nos ha dado la salvación a todos nosotros, muriendo en la cruz por nuestra salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos participar tan vivamente en las celebraciones de la pasión del Señor que alcancemos tu perdón. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos ahora a entrarnos, ahora sí, a la reflexión. Vuelvo y saludo a todos mis queridos hermanos que me siguen en vivo a esta hora de la mañana y los que después me seguirán. Dios les pague por estar ahí, cada día pendiente de este programa que llevo a cabo para llevarles a todos ustedes la reflexión a la luz de la palabra de Dios que la iglesia nos regala todos los días, o cuando hay que hacer otro tema diferente al de la lectura del día.
Estamos, mis queridos hermanos, en el segundo día de la Semana Santa. Los textos del Evangelio de estos días nos confrontan con los hechos terribles que llevarán la detención y la condena del Señor Jesús. Mis queridos hermanos, los textos nos traen solo las decisiones de las autoridades religiosas y de las autoridades civiles contra el Señor Jesucristo. Pero no nos relatan las traiciones y las negaciones de los discípulos que posibilitaron la detención de Jesús por parte de las autoridades y que además contribuyeron enormemente a aumentar el sufrimiento de Jesús. En Juan capítulo 13, versículo 21, encontramos el anuncio de la traición. Después de haber lavado los pies de los discípulos y de haber hablado de la obligación que tenemos de lavar los pies unos a los otros, Jesús se conmueve profundamente y no era para menos, mis queridos hermanos. Mientras Él estaba haciendo aquel gesto de total entrega de sí mismo, a su lado, mis queridos hermanos, un discípulo de Él tramaba cómo traicionarlo en aquella misma noche. Jesús expresa su conmoción y dice: en verdad os digo, uno de vosotros me entregará. No dice Judas me entregará, sino uno de vosotros. Alguien del círculo de la amistad será el traidor. Mis queridos hermanos, pregúntate en este momento, ¿tú cuántas veces has entregado a Jesús? ¿Tú has sido causante de la muerte de Jesús? ¿Tú te crees que eres culpable porque has entregado a las manos de los verdugos a Jesús? Y no puede decir que no, porque tú y yo lo hemos entregado muchas veces con nuestro pecado. Ahora en Juan capítulo 13, versículo del 22 al 25, encontramos la reacción de los discípulos frente al anuncio de la traición del Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, los discípulos se asustan en primer momento. No esperaban esta declaración tan seria de que uno de ellos iba a ser el traidor de Jesús, de que uno de ellos iba a ser el que lo iba a entregar para que las autoridades judías lo detuvieran y lo entregaran para la muerte. Pedro, mis queridos hermanos, hace una señal a Juan y pregunta a Jesús quién de los 12 iba a cometer esta terrible traición. Señal que no entendían quién podría ser el gran traidor en ese momento. O sea, mis queridos hermanos, señal de que la amistad entre ellos no había llegado todavía a la máxima transparencia de Jesús para con ellos. Juan, mis queridos hermanos, se inclina cerca de Jesús y pregunta: ¿quién es? Esa es la actitud de los discípulos. Frente al anuncio de que Jesús hace: uno de ustedes me va a entregar, todos se quedan admirados, todos se asustan, todos se asombran y se preguntan: ¿quién será? Hasta el punto de que Pedro le dice a Juan: tú que eres el discípulo amado, pregúntale quién de nosotros va a ser el que lo va a entregar. Esa es la actitud o la reacción que toman los discípulos frente al anuncio de Jesús de que uno de ellos, entre ellos estaba el traidor, estaba el que lo iba a entregar, estaba el enemigo de él, uno que comía con él. Mis queridos hermanos, y en Juan capítulo 13, versículos del 26 al 30, Jesús indica Judas. Jesús dice: es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar, aquel a quien voy a darle un pedazo de pan mojado, ese es el que hoy me va a entregar en las manos de las autoridades judías para ser detenido y posteriormente tener que morir. Mis queridos hermanos, tú que has recibido el pan de Cristo mojado, ¿has tenido la valentía de entregarlo, de traicionarlo?
mis queridos hermanos, preguntémonos. Hagámonos esta pregunta. Ahora toma un pedazo de pan, lo moja y se lo da a Judas. Eso hace el Señor. Tomó un pedazo del pan de la cena, lo mojó y se lo dio a Judas. Era un gesto, mis queridos hermanos, muy común y muy normal que los que participaban en una cena acostumbraban tener entre ellos este gesto. Y Jesús dice a Judas: lo que vas a hacerlo, hazlo pronto, es decir, hazlo ya. Judas tenía una bolsa común. Sabemos en el relato del Evangelio de ayer que Judas era un ladrón. Era el que tenía la bolsa común de que todas las platicas que se iban recogiendo, se quedaba él con ellas. Por eso ayer la envidia no era por el perfume que le había derramado sobre los pies María de Jesús, sino por la plata que quería que se hiciera ese perfume. ¿Por qué? Judas tenía una bolsa común porque era el recaudador o el encargado de comprar las cosas y de dar limosna a los pobres. Pero vemos en el Evangelio ayer que no era que le gustara dar la limosna, se quedaba con lo que era de los pobres. Por eso, mis queridos hermanos, nadie percibió nada de especial en el gesto y en las palabras de Jesús cuando mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas. Por eso los demás discípulos no entendieron qué era lo que pasaba. Solamente lo entendía Juan, porque el Señor ya se lo había dicho en el oído de Juan, cuando Juan le preguntó. En esta descripción, mis queridos hermanos y hermanas, del anuncio de la traición, está en evocación del Salmo, en el que el salmista se queja del amigo que lo traicionó. Hasta mi enemigo seguro, en el que yo confiaba, que mi pan compartía, me trata con desprecio, dice el Salmo 41. Mis queridos hermanos y hermanas, Judas percibe que Jesús estaba enterado de todo. Sin embargo, no vuelve atrás. Sin embargo, no se echa atrás de su plan homicida, de su plan traidor que tenía contra Jesús. Y se mantiene en la decisión de traicionar al Señor. Es ahora cuando ocurre la separación entre Judas y Jesús. Juan dice que Satanás entró en él, en Judas entró Satanás. Judas entonces se levantó y se fue. Se puso al lado del adversario, se puso al lado de Satanás. Juan comenta, era de noche, era el momento de la oscuridad, era en las horas de la oscuridad, mis queridos hermanos. Ahora, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, versículo del 31 al 33, comienza el relato de la glorificación de Jesús después de haber escuchado de que Jesús decía que era Judas el que lo iba a traicionar. Juan 13, 31 al 33, el relato de la glorificación de Jesús, donde comienza la glorificación del Señor. Es como si la historia hubiese esperado este momento de separación entre la luz y las tinieblas, entre Judas y Jesús, entre Jesús y Satanás, entre Jesús y el adversario. Y las tinieblas, mis queridos hermanos, entran en Judas cuando decide ejecutar aquello que está tramando. Hoy en nuestra vida, las tinieblas del mal, las tinieblas de Satanás, las tinieblas del adversario entran en la vida de nosotros cuando decidimos ejecutar aquello que tenemos tramado que no es bueno. En tu vida y en mi vida entra las tinieblas del mal cuando tú tienes un plan para realizar homicida o en contra de otra persona. Ahí entra en tu corazón y en tu alma, y en mi corazón y en mi alma, y en el corazón y el alma de toda la humanidad, las tinieblas, es decir, Satanás, el adversario, cuando planeamos cosas en contra de otra persona. Cuando estamos buscando cómo hacerle caer al otro. Cuando estamos buscando cómo traicionar al otro. Cuando estamos buscando cómo condenar al otro, cómo entregarlo, cómo deshacernos del otro.
Ahí, en tu corazón y en mi corazón, reinan las tinieblas, así como le pasó a Judas. En Juan capítulo 13, versículo del 31 al 33, entonces encontramos el comienzo de la glorificación del Señor. Y en este mismo momento, mis queridos hermanos, en este mismo instante en que entra las tinieblas en el corazón de Judas, se hace la luz en Jesús que declara: ahora ha sido glorificado el Hijo de Dios y ha sido glorificado en Él también. Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en Él. Así como entró las tinieblas en el corazón y en la vida de Judas, en ese mismo instante entra la luz, es decir, entra la claridad que es Jesús, que declara: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en Él. Si Dios ha sido glorificado en Él, Dios también, mis queridos hermanos, le glorificará en sí mismo y le glorificará muy pronto. Mis queridos hermanos y hermanas, lo que va a acontecer aquí en adelante es contagio recto. Fueron ya
quería ser condenado